Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí con algunas fallas técnicas, disculpen ustedes, pero con mucha alegría les saludamos en su programa. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Sus amigos. Diana Martínez. Y Jorge Sangenís. Y Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Bueno, pues hoy estamos recordando precisamente a San Pedro y San Pablo, es 29 de junio, y el Papa hoy también nos ha dado ciertamente un mensaje en relación a estos dos apóstoles, y también, como es costumbre, ha impuesto el palio arzobispal a varios obispos, y entre ellos pues al obispo de Mérida, que lo ha hecho arzobispo, el padre Gustavo. Bueno, obispo, le digo padre porque yo lo conocí, fue mi director espiritual, más bien formador en el curso introductorio allá en Monterrey. Estoy hablando de los años del 83 al 84, un curso introductorio. Pero bueno, vamos a introducirnos sobre lo que el Papa nos ha dicho el día de hoy allá en Roma con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Su santidad del día de hoy, después del Ángelus, pues nos ha dicho que San Pedro y San Pablo, así como la Virgen María, son compañeros de viaje y guías en el camino de la fe y de la santidad. Ellos son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios mismo y son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad, porque nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Jesús nos ha pedido. Así es, amigos, y entonces qué interesante saber que no estamos solos, no estamos solos en nuestro camino. Hay que recordar que la iglesia es una sola y que pues tiene estos tres niveles, podríamos llamarle. Nosotros que vamos caminando, entonces somos la iglesia peregrina; aquellos que están en el purgatorio, la iglesia purgante; y aquellos que ya están en la presencia de Dios, la iglesia triunfante. Y ahí, siendo una sola iglesia, oramos unos por otros, y en particular los santos, la Virgen María, San Pedro y San Pablo. También nos lo ha recordado hoy el Papa Francisco. Llama mi atención, Monseñor, que en esta catequesis que nos da el Papa, pues nos dice que Pedro profesó en primera instancia pues esa fe en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, y que después Pablo da este anuncio a la gente y nos da un sentido de caridad a todos los que estamos inmersos en esta iglesia, porque estamos llamados a servir de manera universal. Porque lo que pasa es que la iglesia se sustenta precisamente en estos dos apóstoles. La roca es Jesús, pero como estos dos pilares, estas dos columnas, de tal manera que ambos son judíos, pero Pedro conocerá al Señor Jesús, de él se alimentará toda su vida, y de esta manera encontramos a Pedro, que será el apóstol entre los judíos principalmente. A San Pablo se le va a llamar el apóstol de los gentiles, porque él va a estar hablando, él era un hombre culto, hablaba el griego, que era la lengua oficial de aquella época, y entonces hacia los no judíos es donde va a dirigir principalmente su enseñanza. Pedro y Pablo, las columnas de la iglesia. Así es, y nos ha dicho pues que la Virgen María en este caso pues es una imagen pues viva de la iglesia que es esposa de Cristo, y pues bueno, hace referencia a que Pedro conoció personalmente a María, y pues especialmente en los días que precedieron a Pentecostés pudo profundizar en el misterio de Cristo. Pero me hace pensar también que da pues un peso importante al papel de la mujer dentro de la iglesia. Ciertamente, bueno, el Papa ha puesto siempre este énfasis, ha hablado mucho de la mujer, y qué mejor como modelo acabado de la mujer, la misma Virgen María,
que entonces también pues va a decir María, en alguna ocasión decía, la iglesia es no el iglesia, y entonces efectivamente María, como el mejor ejemplo para cada uno de nosotros, es cada uno en cuanto bautizados somos parte de la iglesia, pues modelo de la iglesia María, modelo para cada uno de nosotros, hombres o mujeres. El Papa también profundizó en que nuestro corazón debe de estar siempre abierto a las sugerencias que nos da el Espíritu Santo y al encuentro con nuestros hermanos. Esto es como lo mencionaba hace un momento en el Pentecostés. El día de hoy, precisamente, bueno, sí, lo hace en Pentecostés y lo mencionaba el día de hoy el Papa Francisco, porque María es la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Ella va a engendrar al Hijo de Dios precisamente por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y bueno, amigos, pues aquí es lo que podríamos señalar o destacar de este día, porque creo que vale la pena, Dianita, que nos pasáramos a lo que pues se vivió en esta catequesis que el Papa nos ha dado, que nos da los miércoles. El miércoles pasado ha seguido tocando el tema de la familia, como ya lo señalábamos durante todo este año, lo ha venido haciendo. Y ahora, ¿cuál es el enfoque que le ha dado al tema de la familia? Pues se la dio a los hijos, bueno, más bien a los padres, que en ocasiones hacemos mal a los hijos en darles pues mal ejemplo. Claro, y bueno, y a la larga siempre estará hablando propiamente de la familia. A mí me gusta mucho porque la forma en la que él expone y toca este tema es muy antropológico, parte de estas realidades, las relaciones que se dan en la familia, las relaciones entre los hermanos, las relaciones de los hijos con los padres, y entonces de esta manera pues nos va dando una catequesis con temas que son muy diversos, ¿no? Por ejemplo, cómo todo en la familia está enlazado, cómo los niños a veces esconden su sufrimiento para llorar, cómo también es necesario que los niños vean cuánto y cómo se aman los papás, o cómo efectivamente el matrimonio es hombre y mujer se hacen una sola carne. Porque cuando hablaba del mal ejemplo que dan los papás, no se refería solo a los hombres, sino también a veces cuando el papá y mamá, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más nos ha dicho el Papa sobre estos temas? Pues nos dice que en la familia todo está entrelazado, cuando sus almas están heridas en cualquier punto, la infección contagia a todos, y cuando un hombre y una mujer que se han comprometido en ser una sola carne, a formar una familia, piensan obsesivamente en las propias exigencias de la libertad y de gratificación, y pues esta distorsión está profundamente afectada en el corazón de la vida de los hijos. Claro, esa distorsión afecta a los niños. Es decir, cuando se busca solamente el placer, cuando se centran propiamente en el egoísmo. Pues me llama la atención también que su santidad nos ha dicho que es importante la unión del papá y de la mamá, porque es una referencia de seguridad para el hijo, de tal manera de que el hijo pueda desarrollarse de manera sana durante la infancia, la niñez y la adolescencia, y que pues precisamente cuando existe una ruptura en la relación entre papá y mamá es cuando los niños empiezan a generar conductas antisociales que después en la adolescencia pues se pueden convertir en problemas graves, ¿no? Es un problema que se puede agudizar con el tiempo. Claro, y por eso el Papa dice, es que los niños lloran solos, o sea, ellos como niños quisieran, todo su mundo está constituido por el amor de sus padres. Si los padres están peleando, entonces su mundo se distorsiona, les genera inseguridad por el pleito que se da entre ellos. Y el Papa me parece muy interesante porque es esta reflexión dirigida a los adultos, recapaciten cómo estos aspectos tan negativos están influyendo de manera negativa en los niños. Y lo que es peor, ellos no lo pueden expresar. Y en el designio amoroso de Dios, cada hijo debe de ser engendrado como fruto del amor que se da entre los padres. Por lo mismo, los hijos siempre tendrán que ser vistos como un don, como una manera de fortalecer el amor del hombre y la mujer, y ellos, los esposos, deben de aceptar esta tarea, este compromiso, esta misión, esta confianza que Dios les da para que a través de su amor los niños puedan crecer, se puedan desarrollar sanamente. Por eso es tan importante que haya en toda familia la figura paterna y la figura materna
Y claro, no vamos a decir que en todo matrimonio, en todo... que todo es perfecto. Ajá, exactamente, Puede siempre va a haber problemas. y dificultades. Pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando mis padres ¿Tenían algún problema, siempre lo hacían que no lo viéramos nosotros. ¿Por qué? Porque mi mamá siempre decía, es que los problemas son de tu papá y míos. Ustedes no tienen por qué involucrarse. Al final de cuentas, quien lo va a resolver vamos a ser nosotros. Entonces, ustedes... No somos una familia perfecta, pero sí que ustedes no vean los problemas que tenemos como pareja, como marido y mujer. Claro, y es de que a la larga estas situaciones generan heridas. Ya lo están ustedes comentando, lo dijo el Papa, se genera herida entre aquellos, que los padres, entre los adultos, pero también estas heridas hacia los niños, ¿no? Hacia los hijos. Sí, su santidad también nos ha dicho que los matrimonios que se encuentran unidos por la fe y que tienen un firme amor manifestado hacia los hijos, pues den un testimonio de esta fidelidad y del compromiso que han adquirido, porque hoy en día pareciera como que es imposible vivir un matrimonio de manera santa cuando no es así. Entonces es una invitación también para que todas las familias que se conservan unidas y que tratan de vivir bajo los conceptos cristianos, pues den un testimonio hacia las otras familias que pueden estar a lo mejor en una situación conflictiva. Claro, yo me quiero adelantar, puede ser que la próxima semana el Papa esté hablando propiamente de estos matrimonios que bien avenidos, pues hacen tanto bien hacia sus hijos. Hoy ha querido manifestar precisamente las situaciones negativas cuando los hijos tienen unos padres que no se comprenden, que no se apoyen, que no se conocen. Y heridas que se convierten, ya lo señalabas, en la conducta, pero también la vivencia de la fe. Por eso hablará de estas heridas espirituales y psicológicas. Y sin embargo, por eso también es muy importante el de poder recordar que en nuestros hogares la presencia de Jesús puede hacer la diferencia. Qué importante que aquellos matrimonios, que aquellos esposos que tienen problemas o dificultades, en Jesús puedan encontrar el camino, la manera de poder solucionarlos. Pero ya estaremos hablando, vamos a ver cuál es la siguiente catequesis que el Papa nos da el miércoles de esta semana, pero ahorita también podríamos destacar algo que se convierte en una noticia muy buena, porque pronto se va a canonizar. Va a ser un primer matrimonio. El primer matrimonio canonizado. Que van a canonizar. Ellos fueron padres de Teresita del Niño Jesús. Sí. Y pues van a ser los primeros que se van a canonizar. Sí. Probablemente es muy contento, ¿no? Porque un matrimonio completo. Sí, fíjense que precisamente es el Papa Juan Pablo II quien dice, tenemos hombres y mujeres que se han canonizado, incluso algunos matrimonios. Ahorita quiero pensar en se me va el nombre, de San Isidro Labrador y su esposa, pero no es, y algunos otros más, pero no están canonizados propiamente en cuanto a matrimonio. Y entonces el Papa, cuando nos regaló la carta, esta exhortación apostólica, Familiaris Consorcio, dijo que deseable es de que presentemos también, la Iglesia presente ante el mundo el modelo de matrimonios bien avenidos y cristianos, porque los hay. Y entonces hay un matrimonio mexicano, el papá es de un sacerdote que su causa está metida en Roma. También ya hay otro matrimonio ahí metida su causa, y hay otro matrimonio que también son beatos, y ahora estos que ya habían sido beatificados por el Papa Juan Pablo serán ahora canonizados por el Papa Francisco. Así es, fueron beatificados, según tengo entendido, el 19 de octubre del 2008 por el Papa Benedicto XVI. Me equivoqué yo entonces, no fue Juan Pablo II. Ajá, y son los papás de Santa Teresita, como lo mencionaron, que es patrona de las misiones y fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II en el año de 1997. Y los papás se llaman Celia y Luis Martín, ese es el apellido. Vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos con estas catequesis, estas enseñanzas del Papa Francisco. Pues amigos, estamos aquí de regreso con ustedes en Dialogando en Corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Les estamos pidiendo disculpas porque estamos teniendo algunas pequeñas fallas técnicas.
Pero pues eso no impide el de que conservemos este buen ánimo y esta buena disposición para compartir estas catequesis verdaderamente extraordinarias. Yo las disfruto mucho, estas catequesis del Papa Francisco. Hacen mucho reflexionar sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre lo que está pasando en las familias, sobre lo que está pasando con los jóvenes, sobre cómo debemos de tratar a cada ser humano. Y realmente, pues yo también, yo cada que las leo y que las veo, digo, sí disfruto mucho esto de las catequesis y realmente me hacen reflexionar demasiado. Ciertamente cada papa tiene su estilo y entonces pues, nos enriquecen con sus reflexiones y todo, pero pues sí, destacamos cómo hay mucha esta vivencialidad de parte de el Papa Francisco, y pues seguramente que aquí tiene que ver mucho su formación como jesuita. Hay que tomar en cuenta que los jesuitas, bueno, Ignacio de Loyola nos presenta la lección divina como una manera de poder ir haciendo oración, para ir meditando la palabra de Dios y para poderla ir haciendo vida. De tal manera que esto se convierte después en un método que se aplica en los diversos aspectos de la vida diaria, y entonces esto es lo que nos va haciendo el Papa Francisco. Es algo similar pero diferente en lo que hacía el Papa Juan Pablo II. Él pues era filósofo, su especialidad dentro de la filosofía era la fenomenología, y entonces ahí era estudiar un fenómeno, es decir, lo que aparece desde diversos ángulos, desde diversos puntos de vista, y a partir de ahí pues nos daba su enseñanza, su catequesis. Algo similar lo hace el Papa Francisco, pero de una manera diferente, menos filosófica, sino más vivencial, más aterrizado en algunos aspectos de la vida diaria. Hay quien le gusta este estilo, hay quienes no le gusta, porque pues algunos considerarían que hace falta un poquito más este aspecto de rigor filosófico, teológico, con un lenguaje muy preciso y no tan coloquial. Que entonces también algunas veces algunas gentes se confunden y que pues hacen que en los medios de comunicación de repente nos encontremos con expresiones que fuera de contexto pues no precisan propiamente la doctrina, la enseñanza del Papa. Pero vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, porque cuando estuvo ahí en su viaje en Turín, habló a los jóvenes, se dirigió también con los jóvenes y dejó algunos puntos, algunas pistas muy concretas. El Papa Francisco, muy cercano también a los jóvenes, pues ha destinado un tiempo para dar una catequesis especial sobre la vida y el amor en la castidad. Él nos ha dicho que pues el amor no es vivir dentro de una telenovela, a lo mejor enganchados con un prototipo de amor muy romántico, muy sensual o muy carnal que nos han vendido a través de los medios de comunicación, sino que es precisamente pues tener un respeto principalmente por uno mismo y un respeto hacia la otra persona. Claro, porque de repente nos encontramos aquellas películas antiguas del Hollywood de que se conocen y termina la película con una puesta del mar o alguna cosa así, y vivieron felices y aparece el día, ¿no? Pero hoy lo que a veces se ve en las telenovelas, en donde dos gentes que solamente se conocen y ya están pensando en la infidelidad, en tener relaciones íntimas, y dicen las telenovelas que manifiestan algo de lo que es la realidad. Yo me atrevería a decir que sí, efectivamente, a veces la televisión comienza a imponer un estilo de vida, y hoy muchos jóvenes consideran que esto es el amor. Por eso es de que el Papa nos dice aguas, porque el amor no es eso. Eso es meramente pasión, es meramente carnalidad. Es no respetar al otro, no darle al otro su dimensión de persona, sino querer cosificarlo. Fíjese que lo que dice el Papa, pues creo que hay con mucho, como a mí luego a veces me lo han dicho, todo hay tiempo, en todo está el tiempo, en todo hay momentos. Tienes que vivir tu vida conforme vas pasando precisamente los años. Son experiencias que vas teniendo a lo largo de tu vida. Y obviamente pues siempre vas a encontrar a quien, una pareja en lo largo de a lo mejor de 15 a 20 años, o de 30 vas a encontrar diferentes, o vas a tener diferentes parejas, novios, que los cuales vas a aprender. Es muy importante incluso los términos que utilizamos, ¿no? No pareja, pues ni que fueran policías, les digo yo a veces. No, lo que pasa es de que entramos en ese cambio de cultura en donde ya perdemos la precisión.
de las palabras y de manera genérica. Entonces ya no hablamos de sexo, hombre, mujer, sino de géneros. Y entonces ya no queremos hablar de la amistad, de los novios, de los esposos, sino de las parejas. Ya no se quiere hablar del matrimonio, sino de las uniones. Pero entonces, efectivamente, ahí están los amigos. Este es muy importante, una etapa muy importante para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que nos podamos enfrentar desde nuestra propia realidad, las mujeres como mujeres, los hombres como hombres, y aprender a relacionarnos con el otro sexo. Y junto con esto, entonces, dentro de los amigos, poder encontrar esta dimensión del amor, poder encontrar a la persona con la que se va a amar y con la que se podría entonces llegar a formar un hogar. Por eso el Papa también señala en esto como un elemento muy importante, la comunicación. Cuando tenemos amigos y amigas, aprendemos a comunicarnos. Ciertamente la comunicación se tiene que dar también en la familia. Qué importante ver cómo papá y mamá se comunican, cómo resuelven sus problemas, cómo se ponen de acuerdo para salir adelante. Y de esa manera, entonces, en la amistad y en el diálogo, la comunicación es importante, y una comunicación que en familia y en amistad se va precisamente preparando el noviazgo. Fíjese, monseñor, que en esta parte de la comunicación de papá y mamá, también es importante la comunicación que le den a sus hijos y el decirles, ¿no? El respeto que deben de tener, bien lo dice el Papa, ante ti y ante los demás, porque es muy fácil decirles, pues yo te doy un preservativo y haz con tu vida lo que quieras. No, simplemente es el respeto a los demás, el respeto a ti mismo, a tu cuerpo, a ser a respetar a todo ser humano. Claro, porque de otra manera se le cosifica, Cuando no hay un conocimiento y una aceptación de la propia sexualidad, cuando se puede entender que hay una etapa en la que hay curiosidad, se quiere conocer a uno mismo, se quiere conocer a la otra persona, pero cuando ya definitivamente hay un hombre o una mujer que al otro lo ve como un objeto de placer, como una fuente de placer, automáticamente estamos hablando de un egoísmo. No se busca a la otra persona por el bien de la otra persona, sino por el placer que me pudiera generar. Y junto con esto, entonces, muchas veces, pues tantos agravios que se pueden ver, porque mientras que hay una persona que confía, la otra lo único que puede hacer es querer instrumentalizarla y por lo mismo engañar y mentir. Por eso el Papa nos habla de la castidad. La castidad es un principio cristiano, no lo vamos a encontrar en otras religiones, porque definitivamente está parte del poder reconocer que somos templos vivos del Espíritu Santo, que Dios vive en nosotros y vive en la otra persona, y el deseo entonces de permanecer puros para Dios. Fíjese que también nos habla de ir contra corriente y evitar el consumismo. Como jóvenes, pues a veces nos vamos a lo mejor, al mejor teléfono, al mejor carro, a la mejor ropa, vámonos al mejor restaurante, vámonos al mejor disco. Eso es lo que nos invita el Papa a no... Bueno, la búsqueda no necesariamente que sea la mejor, ¿no? Sí, o sea, porque a veces ahí cuando hablamos del consumismo no es necesariamente la búsqueda de lo mejor, sino es la búsqueda de aquello que en un momento dado puede hacer parecer que yo valgo más. Pero siguiendo aún todavía con el tema de la castidad, efectivamente un joven, una joven tienen que aprender a vivir a contracorriente. El joven, la joven cristianos, efectivamente ante un mundo que es muy promiscuo, ante un mundo que ve la sexualidad solamente como un motivo de placer, que niega a fin de cuentas el amor, la capacidad de una relación estable entre un hombre y una mujer, que rechaza también la dimensión de la paternidad responsable, pues entonces ir a contracorriente es aquellas opciones que dicen hombres y mujeres, y afortunadamente yo me he encontrado a muchos jóvenes que dicen yo ya hice una opción de no tener relaciones si es antes del matrimonio, es decir, con ninguna persona, sino hasta que yo me haya casado. Y me haya casado ciertamente por la Iglesia. Así es, pues lo más rescatable quizás sería su conclusión en cuanto a este tema, que nos dice que sí es una de las realidades a lo mejor que podemos enfrentar con cierta dificultad, pero no significa que esto sea imposible. Tenemos que sobreponernos a lo mejor a esa concepción que se le ha dado al amor de facilista, de hedonista, y hasta una dimensión transitoria a lo mejor del amor,
para poder ir más allá, para ir hacia ese amor en el que se construye incluso un proyecto para toda la vida. Y entonces, por lo mismo, entonces hace ese proyecto del matrimonio. Y junto con esto, pues entramos en esta dimensión que podríamos decir muy práctica, muy operativa, muy antropológica, el de poder decir cada uno para poder construir hacia el futuro se necesita encontrar una persona con la que se pueda tener una confianza y juntos puedan tener un proyecto común. Como parte de ese proyecto común, los hijos que necesitan también de la presencia del padre y de la madre y que además durante muchos años van a necesitar del cuidado de ambos. Por lo mismo, el matrimonio no debe de ser visto como algo pasajero para un poco tiempo, sino para toda la vida, como nos lo enseña la Iglesia Católica. De esa manera, estamos hablando del respeto de cada uno de las personas, de ellos como matrimonio, de ellos como padre, y entonces estamos hablando de el respeto de la familia, y ahí entramos en esta dimensión, la castidad que prepara al matrimonio entre un hombre y una mujer, matrimonio que tiene como finalidad la complementariedad entre ellos, al mismo tiempo la indisolubilidad, la unidad y la fidelidad, y también la posibilidad de engendrar hijos. Por eso es una pena lo que ha sucedido en nuestro país cuando la Suprema Corte de Justicia de nuestra patria quita estos elementos del matrimonio, quiere desconocer como una realidad propia del matrimonio la posibilidad de engendrar los hijos. Y entonces considera que es inadecuado que el matrimonio, se considere que uno de los fines del matrimonio es precisamente el de engendrar a los hijos. También, ciertamente, pues aquello que ha ocurrido en Estados Unidos. Y señalamos estas instancias, una instancia internacional y una instancia mexicana, por el grave daño moral que se ocasiona, porque aunque lo que se legaliza no sea ni verdadero ni justo, muchas personas caerán en el error pensando que si está permitido, pues es válido, es lícito, sin ver más allá de las consecuencias negativas que esto tiene para el individuo y al mismo tiempo para la familia y para la sociedad. Sobre esto se ha expresado el Papa, se han expresado los obispos de México y ciertamente el sínodo de la familia que se realizará en octubre será uno de los temas a tratar. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una pausa, es muy breve, regresamos con ustedes. Amigos, ya estamos aquí con ustedes en Dialogando en Corto con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Ya hemos comentado, estamos teniendo algunas pequeñas fallas técnicas, pero de todas maneras aquí con mucho entusiasmo estamos con ustedes. Y bueno, ya algunos de ustedes nos han sintonizado de tiempo desde al inicio de esta grabación, pero entonces ahora también nos volvemos a presentar con ustedes. Diana Martínez. Jorge Sangenís. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Y estamos aquí a sus órdenes, pues haciendo algunos comentarios sobre estas catequesis del Papa Francisco. Ahorita, hace un momento veníamos hablando sobre lo que el Papa nos había dicho a los jóvenes. Continuaremos con este tema, pero nos está entrando una llamada, de tal manera que, a ver, vamos a escucharla. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Silvia Mota. Silvia, mira, oye, muchas gracias. ¿De dónde nos llamas, Silvia? Del DF. Del DF. ¿Qué colonia? De la colonia Lomas de San Lorenzo. Lomas de San en Lorenzo. Iztapalapa. Ah, mira, muy bien. Oye, pues, gracias por entrar en contacto con nosotros. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Tú dinos. No sé, pues algunos consejos para, no sé, para los padres, de cómo cuidar y darles amor a sus hijos. No sé si tuvieran algunos consejos. Bueno, sí, ciertamente es parte del tema que estamos tocando y bueno, pues lo hacemos a partir de estas enseñanzas del Papa, que nos ha recordado definitivamente la importancia de que los padres sean los primeros educadores de sus hijos en todos los ámbitos, ciertamente en el de la fe,
pero también en esta dimensión de las buenas costumbres, la educación y sobre todo aprender a relacionarse en la verdad, en la justicia y en el amor. Pues esto es lo que ahorita se me ocurre como una síntesis de lo que hemos escuchado, Silvia. No sé si esto responde a tu inquietud o si hay algo más que tú nos quisieras preguntar o decir. Sí, está muy bien. Muchas gracias. Ándale, Silvia, muy amable, ¿eh? Gracias por llamar. Hasta luego, bye. Pues sí, amigos, fíjense que es muy interesante que no son muchas llamadas y algunas veces no las podemos recibir todas por cuestión del tiempo, pero cada una de sus llamadas para nosotros es muy, muy importante. Vale la pena que pudiéramos recordar, no sé si tienes aquí a la mano los teléfonos. Claro que sí, el teléfono de aquí en cabina donde nos pueden llamar es 6725-0428, se los repito, 6725-0428. ¿Y algún correo electrónico? Así es, aquí se pueden comunicar, bueno, a través de Facebook, en Radio Cronos, Mundo Católico, aquí se pueden comunicar también con nosotros. Y bueno, yo en particular les agradezco a todos mis amigos que en el Facebook pues me van siguiendo y que me van mandando de repente algunos likes o van haciendo ahí algunos comentarios, como el día de hoy que no pudimos transmitir directamente en la hora ordinaria y entonces ahí están diciendo, ¿qué pasa? No veo, no escucho. Se los agradecemos porque verdaderamente este programa lo hacemos juntos. ¿Tú también tienes en Facebook la noticia? Sí, también tengo ahí en el Facebook, luego yo les pongo y también de igual manera nos ponen ahí un like o felicidades por el programa. Por ejemplo, la licenciada Conchita Jiménez, siempre nos ve y nos manda amiga, muchos saludos. Misionera extraordinaria, muy bien. Sí, así es. Entonces, pues muchas gracias por vernos en este programa, pues juntos lo hacemos, este programa pues somos parte de. ¿Tú, George? A mí también hay veces que sí, Diana me hace favor de ligarme a través de su Facebook también con las fotografías, con la transmisión, y también ahí tengo amistades que están al pendiente. Muchas gracias a todos. Bueno, pues entonces amigos, recuerden, juntos hacemos este programa, precisamente dialogando en corto con el señor Pedro Agustín Rivera Díaz. Y pues seguimos con esta catequesis, lo que el Papa les ha dicho a los jóvenes, precisamente en este ir a contracorriente. Así es, el Papa toca un tema muy importante para la juventud porque es precisamente una etapa de formación en muchos aspectos y uno pues de los más importantes quizás sea la formación universitaria. Y el Papa nos dice que la formación universitaria es una herramienta muy poderosa porque es la manera en la que nosotros podemos dar un servicio a nuestros hermanos y hay cualquier cantidad de proyectos que se nos pueden ocurrir a lo mejor para contribuir en nuestras comunidades, desde nuestras trincheras, a lo mejor con personas inmigrantes, con niños de la calle, en el combate a lo mejor a la pobreza, en este caso que nosotros estamos en cuestiones de medios de comunicación social, es decir, la universidad nos da un universo de posibilidades para las cuales nosotros podemos poner nuestros dones al servicio de nuestros hermanos. Claro, miren, y ciertamente sabemos que muchas veces aspectos económicos impiden que algunos jóvenes puedan acceder a la universidad, pero también reconozcamos que también hay muchos jóvenes que teniendo la posibilidad, sin embargo, no ponen lo que está de su parte para aprovechar esto que en muchas familias es un gran esfuerzo de parte de los padres para que el joven estudie. Yo recuerdo lo que mis padres decían, nosotros, y la verdad es de que ellos no pudieron terminar más allá de la primaria, pero se esforzaron para que nosotros pudiéramos estudiar. Algo que estaba diciendo el licenciado Sangenís, pues resulta muy interesante porque la universidad nos abre esta posibilidad en donde él lo ha señalado, para ayudar a otros, pero sabes, para sentirte también bien tú mismo. ¿Sí? Es que probablemente la mayoría de la gente piensa que a través del estudio universitario o de tener una carrera vamos a poder acceder pues a mejores oportunidades de empleo, y eso es bueno y es buen ingreso, a lo mejor otras condiciones sociales, a lo mejor ingresar a otros círculos sociales, y está muy bien, pero eso no quiere decir que no podemos también atender esta otra parte, ¿no? Que nos corresponde también para vivir cristianamente. Claro, y además en esto, Jorge lo decía, ¿no? La posibilidad de poder tener acceso a diversos campos y a diversas áreas. Por ejemplo, ¿tu carrera cuál es? Pues soy maestra a nivel kinder. Claro, educadora, diríamos, ¿no? Y bueno, pues entonces, pedagoga. Y aquí la encontramos en los medios de comunicación. ¿Lo tuyo?
Administración de empresas. Administración de empresas, y entonces pues también en los medios de comunicación, pero y en mi caso en particular, pues además químico y sacerdote y comunicólogo y en otras áreas. Psicólogo, ¿no? maestro. Maestro. Y entonces pues ciertamente es una bendición el esfuerzo de mis padres. Y por otro lado, yo estudié en la universidad pública, de tal manera que también pues, le agradezco al gobierno. Y entonces, digo, habrá alguna gente, no, cámara, el gobierno, lo que tú quieras, ¿no? Sin embargo, pues no es solamente el gobierno en cuanto tal, sino a mi país. Y entonces yo tengo un deber, y cada uno de nosotros tenemos este deber, como ciudadanos, de poder retribuir algo de lo mucho que recibimos y saber aprovechar aquello que recibimos. Pero aunque yo dije ciudadanos, no quiero decirles que estamos ajenos, esto es ajeno a la fe. Al contrario, el buen católico no solamente se esfuerza por ser cada vez mejor persona, por servir a los demás, sino que también es buen ciudadano y ayuda a que cualquier país, en donde quiera que esté, efectivamente las cosas se puedan hacer mejor, las realidades sean mejores. En este contexto que usted está diciendo, Monseñor, por ejemplo, aquí el Papa nos dice, hagan cosas constructivas aunque sean pequeñas. Sí, no necesariamente tenemos que hacer grandes cosas. Todos los días algo se puede hacer. Y pues nos dice, con nuestros ideales, este es el mejor antídoto contra el desafío de la vida, contra esta cultura que te ofrece solamente el placer, pasarla bien, pero, o tener dinero. Sí, también debemos de pensar en el otro. Claro, o sea, hacerla bien, tener dinero sin esfuerzo, eso es lo que hace que algunos entonces o se droguen o roben. No, definitivamente en esas cualidades que Dios nos ha dado. Y entonces también dirá creativos y valientes, porque vivir a contracorriente definitivamente eso es estar inquieto por aprender más, por conocer más, por encontrar la mejor manera de servir a aquellos que nos rodean, viviendo siempre en la realidad. Quisiéramos que el mundo fuera color rosa, quisiéramos que no hubiera problemas. El mundo no es color rosa, el mundo tiene muchos problemas, pero en lugar de ser parte de un problema, cada uno de nosotros debemos ser parte de la solución. Y finalmente, pues nos dirá el Papa, aquel que no hace algo por los demás, no solamente roba la oportunidad, se roba la oportunidad a sí mismo, sino no está ayudando a que el mundo sea mejor. Algunas frases pueden parecer un tanto románticas, pero a mí me parece muy interesante. Florece donde estás sembrado. Es ahí donde tenemos que dar nosotros testimonio de nuestra fe, el joven ese testimonio. Estás sembrado en tu casa, ahí da lo mejor de ti. Estás yendo a una escuela, da lo mejor de ti. Estás en un trabajo, da lo mejor de ti. Esto es un principio muy humano, cualquiera lo podría entender, pero muchos no lo viven. Por eso existe lo que ahora se llaman los ninis. Y está el testimonio cristiano, y ahí tenemos santos como Pier Giorgio, un joven que generosamente entregó su vida, la puso al servicio de los demás y hoy está en los altares. Y bueno, pues hemos estado hablando de los jóvenes y el Papa en esta diversidad nos ha hablado hoy, estamos recordando lo que nos ha dicho de la familia, lo que nos ha dicho de los papás, que son buenos padres de familia. Bueno, pues también valía la pena que habláramos un poco de lo que el Papa, allá en Turín, fue un viaje muy interesante, allá en Turín dijo sobre los ancianos. Así es, está hablando sobre los ancianos y precisamente con la gente con alguna discapacidad, que esta mentalidad no se hace bien a la sociedad, y es nuestra tarea desarrollar los anticuerpos contra este modo de considerar a los ancianos o a las personas con discapacidad como si fueran vidas no dignas de ser vividas. Y es de que el Papa ha utilizado mucho este término del descarte. Vivimos una sociedad que descarta a todo aquel que no es, entre comillas, productivo. Entonces un anciano, pues hay que gastar mucho en él, hay que ayudarlo, hay que descartarlo. Un niño en el vientre materno puede obstruir mi proyecto de vida, hay que descartarlo. El pobre, el ignorante, el enfermo, el discapacitado, hay que descartarlo. Se les olvida a aquellos que descartan a los demás, que un día también ellos serán descartados. ¿Sí? Llegaremos a ser ancianos. Claro, y entonces, pues saber que ciertamente no es para que nos garanticemos como una especie de, para que me traten bien cuando yo sea mayor. Nuestro mayor gusto es haber hecho el bien
como decimos, haz el bien sin mirar a quién. Si después somos retribuidos, bendito Dios, pero si no, de todas maneras perseveremos siempre haciendo el bien. Así es, pues él destaca que los ancianos son miembros preciosos de la iglesia, incluso pues son depositarios de una gran sabiduría que nosotros también como jóvenes o como adultos podemos pues obtener a través de ellos. De los ancianos, y pues ¿verdad? nos permite también pues ejercer nuestra caridad hacia con ellos, porque los ancianos son pues sujetos de caridad y también pueden ellos a su vez pues otorgar caridad, entonces son parte también fundamental de la iglesia y pues deben de ser considerados y son parte también fundamental de la familia. Porque pues son, estos son parte de la familia y son ahí los tíos ancianos, son los propios abuelos o los padres. Y la Sagrada Escritura dice, entre nosotros también hay ancianos. Como diciendo, bueno, pues sí, un día a lo mejor yo también soy un anciano. Y lo más importante es el de saber envejecer también para compartir aquello que Dios nos da. Y a partir de esto, entonces... Pues es vivir como en una familia, lo acabamos de repetir. Podemos aprender la congregación del amor evangélico que ellos nos dan para que muchos pobres enfermos puedan encontrar una casa y sentirse parte de una comunidad y no excluidos. Así es. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Regresamos después de unos cuantos segundos. Dios les bendiga. Amigos, bueno, pues ya estamos aquí de regreso y queremos precisamente agradecer algunos de los likes que hemos encontrado aquí precisamente en el Facebook. Así es, agradecemos a Lulu Alonso, Lizaliana Aranut, Jorge Luis, Andrea Hernández, Juan Rodrigo Reyes, Brenda Torres, Juan José Casillas, Ivánes Garduño, Enrique Tobar, Lourdes Sandoval, Alejandro Flores y José Dávila. Bien. También agradecemos a Mari Carmen Velasco, Guillermo López, Víctor López, Iván Ramírez, Paco Rodarte, Tere Correa, Leticia Hernández, Eli García, a Roberto Reyes, Jerry Lugo, Antonio Carmona y a Martín Reyes. Diego Ramírez, María Araujo, Roberto Tobar, Elizabeth Aguirre, Alejandro Gómez, Ana Silvia Castro, ha de ser, sí, o Casco, Casco, muy bien, Jacqueline Chuliá, Sandra García, María Luisa Díaz, Doris Soriano. Y bueno, pues amigos, seguimos con, ya vamos aterrizando, ya nos estamos despidiendo, son nuestros últimos minutitos. Queremos recordar que el Papa va a estar aquí en América, va a estar con nosotros en América del Sur del 5 al 13 de julio. Así es de que ya en esta semana, a finales de esta semana, el domingo de la próxima semana, estará iniciando un viaje que lo va a llevar por Bolivia. Ecuador, Bolivia y Uruguay. Uruguay. O Paraguay. Paraguay. Bueno, muy bien, entonces lo encontramos, lo vamos a tener. Y el Papa nos ha pedido que oremos por él. Así es, pues él dice que encomienda precisamente su viaje y pues todos los frutos de esta visita que hace a América Latina, pues a la intercesión, como siempre, de la Virgen María. Nos ha pedido que hagamos una oración por este viaje y por sus intenciones. Claro, y hay que recordar que la primera vez que estuvo entre nosotros fue a los pocos meses de haber iniciado su pontificado en la Jornada Mundial de la Juventud, estuvo allí en Brasil. Y pues él tiene una agenda muy extensa, no nos vamos a detener ahorita en ella, porque tendremos la oportunidad ya la próxima semana de estar señalando seguramente algo de lo que habrá ya vivido hacia el día 6. Simplemente recordamos, estará de entonces del 5 al 13, ahí en América del Sur, sale el domingo de Roma, va a llegar a Ecuador, de Ecuador se va a Bolivia, de Bolivia se va a Paraguay y de Paraguay el domingo 12 estará regresando a Roma. Y un viaje muy intenso, son 12 horas de viaje las que el Papa va a estar ahí en el avión. Y queremos aprovechar también estos minutitos, queridos amigos, para invitarles a algunos de los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra Arquidiócesis de México. Muy en particular ahí, algunos en relación con el Templo Expiatorio a Cristo Rey, la antigua Basílica de Guadalupe. Así es, el día de ayer inició lo que es el sitio de Jericó, son 7 días de adoración ante Jesús Eucaristía, ahí en la antigua Basílica de Guadalupe, ahora Templo Expiatorio a Cristo Rey. Realmente los invitamos a que ustedes vayan,
pueden ir media hora, una hora, el tiempo que ustedes deseen, a poner sus necesidades, a dar gracias a Jesús por esta mitad de año que llevamos, por todas, por ejemplo, los jóvenes que están próximo domingo, no sé si ya hicieron su examen a la prepa, para que les vaya bien y tengan mejores resultados. Entonces vayan con toda su familia a ver este sitio de Jericó, que realmente es muy hermoso y es una paz que se siente al estar ante Jesús Eucaristía. Claro, y las intenciones, muy en particular, es la de agradecerle al Señor la presencia ya durante 20 años del Señor Cardenal en medio de nosotros, como Padre y Pastor nuestro. Estamos todavía en el año de la vida consagrada, pedimos por la vida consagrada, estamos pidiendo también por la misión permanente en la Arquidiócesis de México y ciertamente por nuestros hermanos, la iglesia perseguida en el mundo. Y también por el Congreso Eucarístico que se realizará en el año 2016. Aquí en nuestra Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México. Y también les queremos invitar al Festival del Canto Eucarístico. Así es, es un festival en el cual, si ustedes tienen algún canto de su autoría, pueden comunicarse al 57 50 22 22. Ahí les darán mayor informes. Obviamente es Artistas Misioneros Eucarísticos quien hace este concurso y es un canto inédito relacionado precisamente con todo lo que es la religión católica. Y en especial el tema de la Eucaristía, por eso es Festival del Canto Eucarístico. Y recuerden que aquellos que estuvieran interesados pues han de inscribirse antes, han de ponerse en contacto antes del 5 de julio. Y bueno, amigos, pues nos vamos. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos, sus amigos. Diana Martínez. Jorge Sangenís. Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Que pasen un estupendo día, una muy feliz semana. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.